El Mazda Miata apareció en el año 1989 tratando de cumplir con la promesa que los importados no habían podido conseguir: el desarrollo de un vehículo deportivo con motor delantero, 2 plazas, convertible, tracción posterior, que sea sencillo, económico, práctico, confiable y, lo más importante de todo, divertido de manejar. Tras innumerables batallas internas dentro de Mazda, dieron luz verde al proyecto. Finalmente fue presentado al público durante el Auto Show de Chicago en 1989 y durante sus 4 generaciones ha vendido más de 1 millón de unidades, convirtiéndolo en el deportivo más popular de todos los tiempos. Yo soy Jaime Gabaldoni y este es el Mazda MX-5 Miata 2024. Vamos a verlo. Su motor es este, un 4 cilindros en línea, 2 litros, naturalmente aspirado, el Skyactiv G. Puede producir hasta 181 caballos de potencia o 135 kilowatts a 7000 revoluciones. En cuanto a torque, 151 libras-pie o 205 newton-metros a 4000. En cuanto a consumo, entre 26 y 34 millas por galón. Esos son entre 11.05 y 14.45 kilómetros por litro o entre 10.86 y 8.31 litros por cada 100 kilómetros. Teniendo en consideración que su tanque de gasolina puede alojar hasta 11.89 galones o 45 litros, debe darnos un rango aproximado de entre 309 y 405 millas. Esos son entre 495 y 647 kilómetros. Parte del diseño clásico debajo del capó en el Miata es que el motor se ubica detrás del eje delantero. Esa es una de las razones por las que han conseguido un muy buen balance de peso. El resultado, excelente maniobrabilidad. Entre algunos de los detalles que vemos, una barra estabilizadora, múltiples piezas, la batería la han ubicado al frente del motor. Como ven, hay mucho espacio alrededor del motor. Eso ayuda a que sea más fácil trabajar en él. Bueno, muchos saben que tengo experiencia muy íntima con Mazda, con el MX-5. He tenido oportunidad de probar el Cupper y correrlo. Y una de las cosas que más me sorprende de Miata en general es lo mucho que se transfiere, no solo la tecnología y las opciones que uno puede comprar para el Miata de calle, el que puedes comprar en el concesionario para hacerle upgrades. Es una combinación infinita de cosas que se le puede hacer. Pero lo que más me sorprende es la sensación de manejo que se transfiere. Lo han mantenido en este carro para la calle casi intacta. Y esa es una de las razones principales por la existencia y supervivencia del Miata durante tanto tiempo. Y ahora estamos en la cola del dragón, el Tail of the Dragon, una de las rutas más conocidas para los aficionados de las motocicletas y de los carros deportivos. Son más de 130 curvas en 11 millas. Vamos a disfrutar este MX-5. Vamos a ver si está el ND3, que es el que tenemos ahora. Ha cambiado mucho. Inicialmente les digo que no. Se agarra como gato. Y este carro está de serie. Básicamente lo único que le han cambiado es el paquete que incluye los asientos, frenos y ruedas. Fuera de eso, stock. Tiene un ancho de 68.3 pulgadas o 1,73 m. Distancia con el piso, 5.3 pulgadas o 13 centímetros. Por el frente, empezando por arriba, vemos una cámara de video, porque este carro tiene sistema de detección de obstáculos al frente y de hecho activa los frenos automáticamente cuando te estás aproximando muy rápido a un objeto al frente. Eso es si es que no intervienes. El parabrisas es relativamente corto pero bien empinado. Más abajo, el capó, muy largo y ancho. Miren cómo lo han esculpido, se ve lindísimo. Pareciera que fuera líquido. A través de estas líneas, los volúmenes, a pesar que este es un tracción posterior, le han dado músculos a los hombros de este carro, a los guardafangos delanteros. Llegando hasta el centro, al frente, encontramos el emblema de Mazda, grande, en color cromo. Aquí en las esquinas
Los faros tienen una mirada bastante particular. Me encanta cómo se ve porque pareciera un depredador que está al acecho. Esta línea al frente se extiende, tiene un carácter imponente, ¿no? Tiene tecnologías LED y proyección. Bajando un poco más, encontramos la parrilla, que ha sido ajustada ligeramente para este año. En la parte superior de esta tenemos lo que viene a ser el paragolpes. Y en la parte baja, la parrilla que cumple la función de llevar aire frío hacia los intercambiadores de calor, que en este caso tenemos el condensador y el radiador. Tenemos estos túneles al frente que son parcialmente funcionales, mientras que el de las esquinas no lo son, están completamente bloqueados. Bajando un poco más tenemos el labio. Este ha sido construido con un plástico resistente, así que no te vas a estar preocupando mucho por el daño que le puedes hacer como si fuera fibra de carbono, aunque opciones para personalizar este carro existen infinitas. Su cabina, empezando por las puertas. Me gusta mucho la combinación de materiales que están empleando. Si se dan cuenta, en la parte superior tienen este enchape con el mismo color exterior del vehículo, donde vemos alojadas la manija. Se ve bien, limpio, fluye bastante bien. Bajando un poco más tenemos plásticos con un poquito de colchón, contraste entre las costuras grises y el fondo oscuro. Y tenemos aquí abajo donde están los botones. Este plástico con tratamiento inspirado en fibra de carbono, que lo hemos visto en otros productos japoneses. Una puerta bastante corta, como pueden ver, y fíjate la altura. Es un carrito muy bajo. Los asientos, estos son los opcionales. Traen altavoces en los apoyacabezas. Tenemos cuero liso, alcántara, buenos apoyos laterales, buen colchón. Gente muy grande va a estar un poco limitada, pero gente de talla regular va a estar súper cómodo. Además, tienen buen colchón. Para viajes largos funciona. Y más importante aún, para el día a día. Los ajustes son manuales, mecánicos. No tenemos ajustes eléctricos. Aquí atrás tenemos un espacio adicional. Esa es una de las grandes limitantes en este tipo de carro, los espacios útiles. Así que los ingenieros, valga la redundancia, se las tienen que ingeniar para ubicar espacios útiles donde puedan. Y este es uno de ellos. Tenemos con este rotor, ajustamos el ángulo de la banca horizontal. Vamos también a ajustar la distancia. Todo manual. Los pedales, siempre un placer ver 3 pedales, ¿cierto? El pedal del acelerador está pegado al piso, los otros 2, el freno y del embrague, están colgando. Pedal muerto, y luego tenemos ahí unos protectores. Obviamente los han instalado para maximizar la vida útil, minimizar el desgaste en este tipo de lugares donde el pie va a estar rozando continuamente. Al lado izquierdo de la columna de dirección tenemos un botón para abrir la cajuela, tenemos la palanca para abrir el capó. Un poco más arriba encontramos una unidad donde están alojados los botones para los sistemas preventivos de accidentes, como activar y desactivar el control de tracción, los sensores de 360 grados y podemos modificar los sistemas de estabilidad. Una vez dentro de la cabina, si sufres de claustrofobia, este carro no es lo ideal para ti. Pero ojo, yo tengo un poco de eso, pero una vez que empiezo a manejarlo me olvido de todos mis problemas. Y creo que esa es una de las razones por la que este carro es uno de los favoritos. Tiene un largo total de 154.1 pulgadas o 3,91 m. Su distancia entre ejes, 90.9 pulgadas o 2,31 m. Por el lado, empezando por el frente. En el eje delantero encontramos ruedas de 17 pulgadas BBS. Estas son opcionales, parte del paquete de $4.800 que incluyen no solo estas ruedas, sino también el sistema de frenos Brembo y los asientos deportivos Recaro. En este caso, los neumáticos son Bridgestone Potenza 205/45. En cuanto a los frenos, el caliper delantero trae un solo pistón. Los rotores de freno ventilados son de 11 pulgadas o 28 centímetros de diámetro. Funcionan bastante bien para las dimensiones y el peso de este vehículo. Un poco más atrás, como vemos, el perfil es limpio, casi no hay líneas, muy sencillo, cumpliendo con uno de los principios originales del Miata. Sí vemos unas pinceladas muy sutiles aquí al frente, en esta luz instalada en el guardafango delantero, la direccional, le da un poquito de movimiento, así como la otra línea que vemos parte por acá y se va hacia atrás, parte posterior de la columna B, muy sutiles. Aquí en la parte baja vemos el side seal funcional, está utilizando el material tipo piano black. Los espejos redondos, sencillos, el pilar es ancho pero corto y está instalado en la misma puerta. Vemos el mismo tipo de tratamiento en el pilar A, muy empinado. En cuanto al techo, en este caso de lona, ofrecen una versión con techo duro removible operado eléctricamente, pero yo, pensando en los orígenes de la marca, en los principios fundamentales de Miata, yo creo que este es el ideal. Es más liviano,
no traes el motor eléctrico, lo puedes operar básicamente a cualquier velocidad, desde dentro de la cabina, no tienes que detenerte y quitar nada, es muy práctico. Un poco más atrás vemos las manijas, mismo color exterior del vehículo, que por cierto, este color son unos $600 adicionales. ¿Okay? Pasando al eje posterior, tenemos las mismas medidas en cuanto a ruedas y neumáticos. Sin embargo, los rotores, a pesar de tener la misma medida, en el eje posterior no son ventilados, son sólidos y el caliper es más pequeño. Para encenderlo, tenemos un botón de encendido aquí. En este caso, siendo el manual, tenemos que presionar el pedal del embrague. Cuando se despierta tenemos animaciones, tanto en la pantalla digital central como en el panel de instrumentos, muy sencillos. Empezando por el panel de instrumentos, está dividido en 3 unidades. La primera, a la izquierda, contiene la información relevante al vehículo, es decir, nivel de gasolina, nivel de temperatura, distancias, etcétera, 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 que podemos configurarla con el botón en el aspa izquierda del volante. Mientras que la central y lateral derecha son analógicas. Central es el tacómetro, nos marca la zona roja más o menos a 7200 revoluciones y el velocímetro nos marca hasta 150 millas por hora, que son aproximadamente 240 kilómetros por hora. Esos son completamente analógicos. Me parece una buena decisión de parte de Mazda de haber mantenido esa tecnología en esos indicadores para conectarlo con sus raíces, ser un vehículo analógico que no ha sido digitalizado. Ese es uno de los encantos que mantiene este carro, uno de los pocos que lo mantiene. En cuanto al volante, clásico de Mazda es relativamente amplio en cuestiones de diámetro, pero es delgado, cuero liso. Las aspas las han adelgazado, donde mantienen los botones para controlar. A la derecha el sistema de cruise control no es el cruise control activo, es el regular. Y a la izquierda la información que tenemos al frente, además de los comandos para controlar el sistema de audio, así como los comandos de voz. Si queremos ajustar el volante, lo podemos hacer telescópicamente y verticalmente. La apertura superior es lo suficientemente amplia para darte acceso a la información que tienes en el panel. Y no tenemos heads-up display, no creo que sea necesario tampoco. El parabrisas es reducido y además el capó ocupa bastante espacio. Así que todo ese espacio lo quiero para ver lo que está ocurriendo alrededor del vehículo mientras estoy manejando. Pasamos al centro. La pantalla de infoentretenimiento en este caso es de 8.8 pulgadas. Reemplaza a la de 7 pulgadas. Tiene conectividad para Apple CarPlay y Android Auto a través de Bluetooth o a través de cable. Bajando otro poco, tenemos los vents de aire acondicionado centrales. Aquí vemos referencia clara al diseño de los faros posteriores. Una unidad, la que está pegada al lado del piloto, redonda, tipo turbina, y a la derecha la unidad horizontal. Ahí, entre estas, han alojado el botón para activar las luces de emergencia. Bajando otro poco, tenemos los rotores para controlar el sistema de aire acondicionado, una sola zona, y es bastante sencillo, solo funciona a través de rotores. Otro poco más abajo tenemos un espacio para el teléfono. No tenemos cargador inalámbrico. 2 puertos USB del tipo C. Tenemos calefacción para los asientos delanteros. En este, el opcional, con los asientos recaro. Bajando otro poco, tenemos la misma palanca que habíamos visto en otros modelos de Mazda en los años pasados. En esta generación, la ND, no la han cambiado. Freno de emergencia también lo han mantenido, me parece adecuado teniendo en consideración que es un Miata. Aquí en la unidad central encontramos el rotor, botones para controlar el sistema de infoentretenimiento. Esto es algo muy europeo, muy práctico. Me parece adecuado también para este carro, minimizando distracciones para poder controlar la información que tienes al frente. El apoyabrazos es delgado, esta tapa tiene un poquito de colchón y el espacio es extremadamente limitado cuando lo abrimos. Los posavasos, estos son interesantes porque los puedes quitar si es que necesitas más espacio. Y no solo eso, te han dado la opción de poder instalarlo aquí, al lado del copiloto. Ahora, ¿qué haces con este después? No sé, pero por lo menos tienes esa alternativa. Y detrás de eso tenemos la guantera, donde podemos poner varias cosas. Ahí está el manual, podemos poner la billetera. Como lo había mencionado antes, el espacio es relativamente limitado en este tipo de carros. Tenemos esta rejilla que cuando tenemos el techo bajo mantiene la burbuja de aire, así que los ocupantes van a estar relativamente cómodos y el aire no les va a estar dando directamente en la cara. Los asientos lindísimos, cómodos. La integración entre los paneles es relativamente sencilla, aunque le han dado un toque para poder integrar esos vents redondos con la puerta. No tenemos una guantera tradicional. El espejo central tiene un marco muy delgado. No tenemos ningún tipo de ajuste eléctrico. El tapasol es cortito. Eso es clásico en este tipo de carros. Tenemos un espejo, no tenemos sistema de iluminación y no se puede llevar al lado ni extender. La bocina
clásica de Mazda. Otra de las cosas que me gusta mucho en este carro, que solo hay un modo de manejo con el que viene. Nada de presionar botoncitos, nada. Esto es lo que te ofrezco. Como siempre, el balance en el Miata es excepcional. Totalmente neutral. Casi nada de subviraje. Para ser un carro de calle que sale del concesionario, esa es una excepción. La mayoría subviran por un tema de seguridad. Otra cosa que hay que mencionar, la posición de los pedales en este carro es perfecta. Para hacer punta y taco es perfecta, perfecta, perfecta. Lo bueno de estar en una ruta como esta es que todo el mundo está en la misma frecuencia. Bueno, la mayoría. Este pavimento lo acaban de cambiar hace un mes. Literalmente, está nuevecito. Mucho grip. Miren estas curvas con banking, con peraltes. Este carro entra como rieles. Tiene una altura de 49 pulgadas o 1,24 m. Su coeficiente aerodinámico 0,36. Su parte posterior, empezando por arriba, encontramos este parabrisas, el vidrio posterior. Es vidrio, no es plástico, y le han puesto el sistema de desempañador. Bajando un poco, vemos la luz de freno horizontal instalada aquí, justo debajo del techo. Si bajamos otro poco, vamos a encontrar la antena tipo aleta dorsal que trabaja con el sistema de navegación, pero además tenemos una antena tradicional. Han instalado un pequeño alerón sobre la compuerta hacia el área de carga y como pueden ver, esta es oscura. El mismo tipo de tratamiento que hemos visto en diferentes elementos alrededor de todo el carro. El contraste con este color exterior del vehículo me parece que le queda muy bien. Bajando otro poco, vemos el emblema de Mazda, un poquito más pequeño del que habíamos visto al frente. Al lado izquierdo tenemos las iniciales MX5. A la derecha, Skyactiv G. El sistema de iluminación posterior mantiene los dos elementos tradicionales en el Miata, es decir, la unidad horizontal y la redonda. La redonda, ha sido inspirada en turbinas. Bajando otro poco, en el centro vemos una cámara de reversa. En la esquina baja encontramos una unidad donde vemos instalados el reflector y además una especie de túneles, pero no son funcionales. Y al lado derecho encontramos tubos de escape dobles. En cuanto a su espacio de carga, 4.5 pies cúbicos o 127 litros. El espacio más reducido entre los competidores directos. A pesar de que no trae rueda de repuesto, la han reemplazado por un kit de reparación. Por lo menos trae un sistema de iluminación. Bueno, el tráfico todavía está un poquito fuerte por acá, así que creo que vamos a poner el despertador en la madrugada y vamos a manejar este Miata aquí en el Tail of the Dragon de noche. Los veo ahorita. Ya es de noche aquí en Carolina del Norte, de hecho es de madrugada, son las 4 y 9 de la mañana. Estoy con Mariano y Joaquín al frente y con Luca atrás y estamos literalmente saliendo de Carolina del Norte hacia el sur. Nos estamos escapando. Bueno, realmente vamos a ir a enfrentar el huracán Debby en Florida. Tenemos que llegar a Miami, así que no nos ha dado tiempo para ir a la Cola del Dragón nuevamente. Pero igual vamos a ver cómo nos va con la experiencia atravesando este huracán. Si quieren ver toda la experiencia, les dejo un link abajo para que puedan verlo. No solo atravesando el huracán, sino también en nuestra experiencia aquí en Miata at the Gap, Tail of the Dragon. Pero en cuestiones de este carro, la visibilidad es relativamente limitada, teniendo en consideración el tipo de carro que es. Eso es normal. El panel de instrumentos, como pueden ver, es bastante claro con la información que está presentando, que es la principal que un piloto necesitaría, no solo para uso diario, sino para cuando le está dando un manejo más emocionante, más deportivo. Estos asientos se ajustan bastante bien al cuerpo de las personas, por lo menos en mi contextura. Me está dando muy buen agarre y me está manteniendo conectado todo el tiempo
con el carro, que creo que es lo más importante, mantener esos niveles de comunicación con el vehículo. Cuanto a uso diario para estas butacas, bueno, yo creo que gente un poquito más grande de repente va a sentir cierta limitación, no es lo ideal. El panel de infoentretenimiento, como pueden ver, es un poco más grande del que habíamos visto antes. El interior como tal es sencillo, no han puesto demasiada iluminación y eso es esperado en este carro. La suspensión ha sido ajustada frente a la generación pasada y ahora me parece que es un poquito más firme. A mí no me molesta, pero sin duda es algo que las personas que están considerando comprar este carro tienen que saber. En conclusión, no hay nada como el Miata, nada. Todas sus generaciones son únicas, cada una tiene su propia personalidad, pero no abandonan la esencia. Es la diversión, la conexión entre el carro y el piloto, uno solo. La pista es la melodía, la canción. El carro y el piloto bailan al unísono, conectados, comunicándose, conociéndose. Un carro excepcional que merece la inmortalidad. Por el precio, lo que ofrece, no hay comparación. No hay ningún otro carro que ofrezca el valor por el dólar que ofrece este carro. El número de sonrisas y emociones por dólar los vale. Así que ahí lo tuvieron al Mazda MX-5 Miata 2024. Precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca la versión Sport por $30.200. Luego está la versión Club por $34.300, Grand Touring $35.500, Grand Touring RF $38.200 y Club RF por $42.000. Entre sus competidores directos tenemos al Toyota GR86 y al Subaru BRZ. Un agradecimiento muy especial a todos los miembros de este canal. Si no fuera por ustedes, no podríamos seguir haciendo estas pruebas de manejo sin tener que tomar dinero de los fabricantes. ¿Quieres convertirte en un miembro y apoyar este esfuerzo? Te dejo un link abajo. Y si no puedes hacerlo en este momento, no hay problema. No te cuesta nada dejarme un like, un comentario, compartiéndolo con tus amigos. Y si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldoni. Los veo muy pronto. No se mueran. Crossroad. Oh no, we're good. No, you're good, you're good. I saw that. Are we in the right place? I have no idea, but holy fuck. I think we're wrong though. We're the wrong way. Jesus, bro. What? Wow, that was crazy. What was crazy?